Mi Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites adorarte, estar aquí juntos, Señor Dios, uno al otro, Padre, para poder reconocer quién eres tú. Y te pido, Señor Dios, que nos ayudes a entender tu palabra en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a realmente reconocer cómo está andando nuestra vida. Es muy importante, Señor Dios, escuchar tu palabra y necesitamos hacerlo hoy. No solos, sino como congregación necesitamos escucharte hablar, porque tú quieres que vivamos una vida transformada. Tú anhelas que esta iglesia tenga una vida transformada, y te pido, Señor Dios, que tú nos abras el entendimiento y por tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender todo lo que tú tienes que decirnos hoy. Habla nuestras vidas y aún toca los corazones de aquellas personas que aún no te creen, no confían en ti aquí presentes. Ten misericordia, Señor Dios, de nosotros esta noche. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Pueden buscar en sus Biblias Efesios capítulo 4. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que estamos teniendo en esta carta de los Efesios, que habla temas acerca de cómo podemos ser una iglesia que le agrade al Señor. Y para poder empezar a hablar este tema, siempre es bueno que nos ubiquemos y siempre es bueno que nosotros podamos entender de lo que vamos a hablar. Hoy día, como dice el título, vamos a hablar de una vida transformada. Y la Biblia tiene varios ejemplos de esto, pero un ejemplo muy claro es de un hombre que vivía en un lugar que no era Jerusalén, que no era Galilea, que no era Samaria, era Gadara, un lugar poco tocado en la Biblia, donde vivía un hombre que no solamente tenía un problemita, tenía un problema muy importante, estaba endemoniado, y lo que eso significaba es de que no tenía una casa fija donde estar, vagaba por toda la ciudad, iba por el desierto, guiado por el demonio, estaba completamente controlado por el demonio. Iba al desierto desnudo, probablemente también se golpeaba a sí mismo, estaba en un estado muy grave. La gente del lugar lo trataba de atar, y como era un demonio el que estaba en él, tenía tanta fuerza que se soltaba. Así que las personas estaban aterrorizadas probablemente de este hombre. Llega Jesús, empieza a caminar y aparece en medio de ellos este hombre. Y se acerca a Jesús. Y en ese momento Jesús no solamente sacó los demonios de ese hombre, porque lo hizo, esos demonios salieron del cuerpo de ese hombre. No solamente pasó eso, sino que la vida de este hombre fue transformada. Porque ese hombre no dijo: gracias, Jesús, por lo que has hecho, ya me voy a vivir mi vida, gracias por solucionar mi problema, ya me voy a mi casa. Sino que ese hombre se quedó al lado de Jesús. No le importó el resto de cosas que tenía que hacer en el día, se quedó al lado de Jesús. Y cuando Jesús dijo: me tengo que ir, él dijo: llévame contigo, yo voy a ir a donde tú vayas. Jesús le tuvo que decir: quédate, tienes una misión aquí que hacer, tienes que decirles a todos lo que yo he hecho. Y eso fue lo que hizo. ¿Se dieron cuenta cómo el hombre pasó de endemoniado a misionero? Solamente se encontró con Cristo. Hay dos tipos de vidas: antes de Cristo y después de Cristo. El resto de calificaciones que ustedes puedan darle, profesional, no profesional, con dinero, sin dinero, son secundarias. Hay dos tipos de vida: sin Cristo y con Cristo. Y en esta parte de la carta, Pablo quiere hablar de eso. Quiere que la iglesia entienda si está en uno de estos dos lados. Primero, es importante que nosotros reconozcamos la forma de vivir del mundo. Primero vamos a ver Efesios 4:17, está ahí en el frente también. Dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. El anhelo de Pablo al escribir esto a los Efesios es: ustedes me han dicho que han conocido a Cristo, pero andan como si no lo hubieran conocido. Y los Efesios querían más detalle de esto, probablemente. Querían decirle: Pablo, ¿por qué nos hablas así? ¿Por qué me dices que no soy creyente? O que vivo como si no fuera creyente. Dame un argumento.
Y eso es lo que va a hacer. Y es algo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Yo tengo una vida que realmente se asemeje a lo que Cristo espera de mí? ¿Y cómo puedo vivir esa vida transformada? En primer lugar, tengo que reconocer la forma de vivir del mundo. Primero, esta forma es caracterizada porque no hay vida espiritual. No tienen nada de vida espiritual, están sin Cristo. Efesios 4:18 dice, están excluidos de la vida de Dios. ¿Se acuerdan que en Efesios hace unas semanas vimos un pasaje que decía, estabas muertos a causa de tu desobediencia y tus muchos pecados? Están muertos. Un muerto espiritualmente no puede hacer nada espiritualmente porque está muerto espiritualmente. No tiene esperanza de absolutamente nada. Naturalmente las personas nacen muertas espiritualmente, no quieren saber nada de Dios, están alejadas de Dios, les fastidia cuando escuchan de Dios, y que tú les digas, oye, Dios quiere hablarte, les incomoda. ¿Por qué? Porque naturalmente odiamos a Dios. Hay una rebeldía en nuestro corazón naturalmente hacia Dios. ¿Cómo viven estas personas según la corriente de este mundo? Están muy atentos a las modas, están muy atentas a los ídolos. Ídolos pueden ser un jugador de fútbol, ídolo puede ser un artista, ídolo puede ser mi trabajo. Vive muy atento a eso y vive muy atento a sus placeres. Un placer puede ser un placer sexual o también puede ser dormir mucho. Pero vive muy atento a eso. Su modo de vivir está enfocado en eso. Están excluidos de la vida de Dios, están separados de Cristo, no tienen esperanza, no tienen vida, solamente existen y existen para felicidades temporales. Así como una luz de bengala cuando lo tiran y después nada, viven para eso, para luces y luego nada. Viven para eso, para pequeñas felicidades temporales. Pero no solamente están muertos espiritualmente, sino que viven y existen en ignorancia. Efesios 4:18 va a seguir diciéndonos, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. No es una ignorancia de una materia, no es una ignorancia de una ciencia. Ellos ignoran a Dios, no conocen a Dios, y como no conocen a Dios, no se conocen a sí mismos. Porque si tú conocieras a Dios, te darás cuenta lo pecador que eres. Y si te das cuenta lo pecador que eres, vas a saber que necesitas un Salvador. Entonces estas personas, por lo tanto, no conocen a Dios, no se conocen a sí mismos. Ellos sienten que algo les falta. Ellos sienten que algo les falta. Por eso hay tantas religiones. Porque intentan llenar su vacío con algo. Por eso el boom del yoga, del espiritismo. ¿Por qué? De la meditación. ¿Por qué? Porque las personas necesitan algo, necesitan creer en algo. Intentan llenar ese vacío, pero no pueden. Y muchas veces nosotros podemos decir, qué pena esa gente, ¿no? Qué pena la gente que sigue el hinduismo, sigue el budismo, qué pena. Pero quizás, y puede ser, que personas que vienen a esta iglesia tienen tanta insensibilidad, están tan ignorantes de Dios que no se dan cuenta. Mira lo que Jesús le dijo en Marcos 3:5 a unos religiosos, a gente que iba al templo. Le dijo que estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Piensa en esto. ¿Tú eres insensible a las cosas de Dios? ¿Te da igual estar con tus hermanos? ¿Te da igual servir en la iglesia? ¿Te da igual amar? Perdonar no me importa mucho. Llegar al siguiente mes con dinero sí me importa. Perdonar no es una prioridad para mí. ¿Qué es lo que te preocupa? Si morir a ti mismo no es una preocupación diaria, algo anda mal. Estas personas no tienen sensibilidad espiritual, lo único que tienen es sensibilidad emocional y física. Eso tenemos todos los seres humanos, por eso podemos llorar, porque somos sensibles emocionalmente. Por eso cuando nos golpean lloramos también. ¿Por qué? Porque tenemos sensibilidad física. Por eso las personas se casan también en el mundo. ¿Por qué se casan? Porque muchas veces sienten deseo, o sienten cariño, una atracción, pero no hay nada espiritual en ellos. En Lucas 16:31 nos muestra qué tan duro puede ser nuestro corazón cuando dice, si no escuchan a Moisés, a los profetas, no se convencerán por más que alguno se levantara de los muertos. Ese es el nivel de dureza del corazón. Podemos ser tan duros que aún
Puede resucitar a alguien delante de tus ojos y tú puedes seguir sin confiar en Cristo, puedes no entregarle tu vida a Cristo nunca, a pesar que has visto que una persona se levantó de los muertos. Así de duro puede ser tu corazón. Así de duro es el corazón de las personas que viven según el mundo. Estar lejos de Dios sin conocerle te lleva a ser insensible, pero también te lleva a pensar solo en vanidad. Ese es el tercer punto. Efesios 17:18 dicen: viven en la vanidad de su mente, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. La palabra vanidad que aparece aquí, tenemos que entenderla bien. La palabra vanidad se refiere a esto, a la nada humana. La nada. Si recuerdan, Eclesiastés 1:2 dice: todo es vanidad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que existe es como si fuera nada. Imagínense que Dios no hubiera creado las cosas, el universo. ¿Existiría? No. ¿Qué fue el universo antes de que Dios lo creara? Nada. Es creado. Es decir, todo lo material es nada. Y normalmente las personas que están en el mundo viven por la nada. Trabajan hora tras hora, hora tras hora, hora tras hora, por la nada. Porque muchas veces no lo hacen por su familia, muchas veces lo hacen para tener cosas. Y esas cosas se van. Pero se matan trabajando. No me refiero a que trabajen, se matan trabajando. O sea, su vida es el trabajo. ¿Por qué? Porque quieren cosas. Y ese es el problema. Se enfocan solamente en la vanidad. Su mente está en la oscuridad. No saben para qué vienen a este mundo. No saben ni para qué han sido creados, ni por qué han sido creados. Y ustedes pueden darse cuenta cuando una de esas personas pasa a las puertas de la iglesia porque se sienta aquí y no sabe para qué viene a la iglesia ni por qué viene a la iglesia. Ustedes se pueden dar cuenta rápidamente si están en ese público, en ese grupo, si cuando hay un evento deportivo, si es cuando hay un evento que a ustedes les importe, si cuando hay la graduación de alguien, la salida de alguien, el cumpleaños de alguien, dejan todo a un lado para estar allí. Hoy día tenía que leer la Biblia en mi grupo pequeño, pero está el cumpleaños de esta persona. Bueno, voy al cumpleaños. Hoy día tenía que levantarme temprano a hacer eso, pero me llevaron en el trabajo y voy a tener que ir una hora antes, tengo que levantarme media hora antes para hacer mi devocional. No, hoy día no hago el devocional porque... Ese tipo de cosas te hacen darte cuenta dónde estás. Y no me refiero a que te puede pasar como creyente, te puede pasar como creyente. Me refiero en la continuidad. Te das cuenta que semana tras semana tú prefieres otras cosas antes que estar con Dios. Ahí te puedes dar cuenta que algo no anda bien. Si eres tan parecido al mundo, ¿cómo sabes que no eres del mundo? No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a veces puede ser un creyente que sea tan carnal, que a veces te preguntas, ¿seré del mundo? Porque los del mundo viven para ellos mismos y yo también vivo para mí. A los inconversos no les importa a nadie más, a mí tampoco. No, los inconversos no disfrutan leyendo la Biblia, yo tampoco. No abren su Biblia, yo tampoco la abro. ¿Cómo sé? ¿Qué me hace un creyente? ¿El venir a la iglesia? ¿El tener una Biblia en casa? ¿El que mi familia sea cristiana? No. Nada de eso. Vivimos en la vanidad de este mundo. Romanos 1:21 dice: ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo, hablando de las personas en general, como Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y la mente les quedó en oscuridad. Hace unos años escuché una entrevista de Canal N, donde había una entrevistadora y había un pastor, que era una iglesia de Alianza, pero de Lima. Y en ese momento la conductora le dice, hacia una respuesta que dio el pastor, le dice: yo no creo que el Dios que estés hablando esté bien, ese no es mi Dios. Le dijo: el Dios de que estás hablando no es mi Dios, le dijo la conductora. A lo que el pastor respondió: yo no te estoy compartiendo de mi Dios, te estoy compartiendo de el Dios. Como seres humanos tenemos una facilidad muy importante para hacernos un Dios. Para mí mi Dios es puro amor. No es tan santo, no es tan justo, pero es puro amor. Tengo un Dios que es pura justicia, es así, es recto, no tiene mucho amor.
Tenemos mucha facilidad para imaginarnos un Dios. Y eso es lo que hace una mente que está oscurecida, que está entenebrecida por el pecado. Por lo tanto, los que no conocen a Cristo no pueden agradar a Dios. No pueden. Efesios 19 dice, 4:19, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El pecado es normal en ellos. Ahora, tú puedes decirme, sí, pero yo soy creyente y también peco. Hay una diferencia. La diferencia es entre esclavo y luchador. El esclavo, ¿cómo está? Totalmente entregado, rendido, sometido, bajo del pie del pecado. El luchador siente el ataque del pecado, es golpeado por el pecado, pero contraataca al pecado, vence al pecado y sigue caminando en victoria a pesar de las derrotas y sabe que tiene una victoria al final. Esa es la diferencia. Y tenemos que empezar a darnos cuenta en qué lugar estamos. ¿Luchamos con el pecado o nos damos cuenta que el pecado nos domina como si fuéramos nada? ¿En qué lugar estamos? En Romanos 1:24 dice, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Hay un deseo intenso en nosotros por pecar. Hay un deseo intenso en nosotros por pecar de cualquier forma posible. Hay un deseo enorme en nosotros por ver imágenes en internet que no son buenas. Hay un enorme deseo por dejar mal al resto. Hay un enorme deseo en nosotros por mentir, por chismear, por agarrar dinero que no es mío, por mentir. Hay un enorme deseo en mí por pecar. Eso naturalmente pasa en las personas, queremos pecar. En Colosenses 3:9 nos muestra de que en nuestro corazón naturalmente hay fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia. Todo eso está en nosotros. Así que cualquier obra que tú quieras presentarle a Dios sin estar en Cristo, imagínense una persona que no conoce a Cristo y le dice, mira Señor, esto he hecho. Lo que Dios va a decirle es, esto está manchado con pecado. Señor, pero ayudé a cruzar la calle a alguien y a veces le doy dinero a mi familia, pero está manchado con pecado, está completamente manchado con pecado. Esa es la situación. Cualquier obra buena que podemos hacer delante de Dios está manchado con pecado, porque siempre hay algo de pecado en nosotros. Orgullo, envidia, fornicación, hay algo que nos invade y que nos domina cuando estamos en el mundo. Y esto tiene que servirnos para evaluar nuestra propia vida. ¿Dónde estamos? ¿Nos damos cuenta que estamos en este lugar? Y si no estamos en este lugar, ¿qué hacemos por las personas que están en este lugar? Somos tan fríos que solamente decimos, gracias a Dios, yo no vivo así. Parecen los fariseos. Si tú eres de Cristo, lo siguiente que te voy a decir es lo normal en tu vida, o es algo que va a ir creciendo en tu vida. En primer lugar, aprender a Cristo. Vas a experimentar una vida transformada, pero empieza aprendiendo a Cristo. Efesios 4:20-21 dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Se dan cuenta de algo que no dice, pero ustedes no han aprendido de Cristo, sino a Cristo? Tú puedes aprender de ingeniería, tú puedes aprender de matemática, pero a Cristo no lo tienes que aprender así. Tú aprendes a Cristo. Tú tienes que conocer quién es Él personalmente. Tú tienes que llegar a parecerte a Cristo. Tu mismo ser tiene que notarse que Cristo está en ti. Eso no pasa con las matemáticas. Es completamente distinto. Mateo 11:29, Jesús mismo nos dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Así que ¿quién es nuestro maestro para enseñarnos a Cristo? Cristo. Cristo mismo es nuestro maestro y nuestro ejemplo. Pero para aprender a Cristo te tienes que someter a Cristo antes. Y eso quizás es la parte más complicada, porque no nos gusta someternos. En el mundo, someternos al pecado no es una elección, estamos sometidos al pecado. La elección que tenemos que tomar es someterme a Cristo. Y eso es complicado.
el hacerlo, el someterte a Cristo es algo que tienes que hacer día tras día mientras seas creyente. Cada mañana, cuando cada hombre y cada mujer aquí presente, si es creyente, se levanta, tiene que decir: Señor, ayúdame y humilla mi corazón. Humilla mi corazón, porque hoy día yo sé que voy a explotar con mi esposa. Hoy día yo sé que voy a fastidiarme en el trabajo. Hoy día yo sé que voy a ser tentado en algún lugar. Yo sé que va a pasar eso. Humilla mi corazón para no creer que las sé todas. Humíllame para saber que te necesito. Es lo primero. Lo segundo es la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, a las Sagradas Escrituras. Tenía que permanecer fiel a la Biblia. Ahora, el Espíritu Santo te va a hablar a través de la Biblia, pero el Espíritu Santo que te lleva a entender la Biblia también te va a llevar a vivir la Biblia. Si el Espíritu Santo realmente te está llevando a entender lo que dice la Biblia, Él mismo te va a llevar a vivirla, te va a empujar a vivirla, te va a dar situaciones para que vivas la palabra de Dios. Tú puedes acabar de aprender de que no debes mentir, no debes ser avaricioso, debes ser correcto. Vas a la calle, te pasa la luz roja y el policía te debe pedir algo. Y es como que Dios te está diciendo: aplica. Lo que has aprendido, aplica. Puede ser que estés sano y luego vas y te den un mal diagnóstico. Y tú estuviste aprendiendo de la fe. Y Dios te está diciendo: aplícalo. Aplícalo. En la vida, en el día a día, aprendemos a Cristo. Empieza en un aula, empieza con Vida Abundante, empieza en un aula con tus amigos, tus compañeros de iglesia. Pero lo que aprendes de Cristo, aprender a Cristo no termina ahí. Termina en la calle, termina en el colegio, en la universidad, en tu familia. Ahí aprendes a Cristo. Tito 3:14 dice: y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras para que no estén sin fruto. Las buenas obras, el aplicar la palabra de Dios, es algo natural en la vida de un creyente. Tiene que pasar. Y ahora quiero que se queden con esto. El vivir la palabra de Dios es lo que nos define como creyentes. El vivir la palabra de Dios es lo que nos define como creyentes, no saberla. Si tú solamente sabes la palabra de Dios, si me puedes decir tú un evangelio completo de la palabra de Dios de memoria, no quiere decir nada. Es bueno que lo sepas, pero no te define como creyente. El vivir la palabra de Dios nos define como creyentes. En el infierno van a haber personas que saben muy bien la Biblia, pero nunca la vivieron. Van a haber personas que se saben desde Génesis, Apocalipsis y nunca la vivieron, nunca obedecieron, nunca hicieron nada al respecto, nunca se arrepintieron, nunca se humillaron. Siempre para ellos fue un libro de estudio y nada más. Es un peligro. Aprender a Cristo es en la vida diaria, es obedeciendo la palabra de Dios. Necesitamos ser instruidos por Cristo, a solas, junto con la familia, junto con la iglesia. Necesitamos aprender, porque lo que tú aprendes en tu casa solas no es lo mismo que tú aprendes hoy día aquí, no es lo mismo que tú aprendes en tu grupo pequeño, no es lo mismo que tú vas a aprender poniéndolo en práctica en tu trabajo. Cristo te está enseñando y tienes que aprovechar cada oportunidad. Pero también, para poder experimentar una vida transformada, debemos vivir desechando nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí al frente está el verso en Efesios 4:22 que dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los malos deseos. Tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir, sí. Cuando venimos a Cristo, no es de que Cristo nos quitó nuestra vieja naturaleza, no. Está aquí, con nosotros, pero tenemos que ir dejándola. Ahora podemos ir dejando esa vieja naturaleza. Romanos 6:6 nos especifica un poco más, dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Lo que está diciendo es: ustedes pueden luchar contra el pecado, ustedes pueden dejar de pecar. Pueden dejar de pecar, no para siempre, obviamente sé que van a pecar, pero cada día van a quitarse algo más de esa naturaleza pecaminosa. Van a caminar un año y van a decir: aquí dejo mi envidia. Y van a caminar más adelante en la vida y decir: aquí dejo mi orgullo.
Van a caminar más adelante la vida y dicen, aquí dejo este problema, esta adicción. Año tras año Dios va trabajando en ti y normalmente un creyente va desechando esa naturaleza pecaminosa día tras día. Necesitamos hacerlo porque esa vieja naturaleza tiene viejos deseos, tiene malos hábitos que tenemos que salirnos de eso. Sobre todo de uno, tenemos una inclinación muy fuerte a pensar en nosotros mismos. Ahora, tú lo vas a notar, porque cuando eres creyente y llegas a la iglesia, tu naturaleza pecaminosa va a querer salir. ¿Y qué va a querer hacer? Va a querer que todo gire en torno a ti. Quiero apoyar en tal lugar, pero pastor, quiero que se cumplan estas exigencias, si no, no sirvo. Quiero servir en tal lugar, pero no quiero ensuciarme. Vas a tu casa y todo quieres que gire en torno a ti. Vas a tu trabajo y todo tiene que girar en torno a ti, como tú quieres, como te sientas más cómodo. Esa es tu vieja naturaleza intentando salir. A cada rato tienes que desecharte de eso. Hebreos 12:1 una vez más nos repite lo mismo. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Necesitamos quitarnos ese peso y lo hacemos permitiendo una renovación de nuestra mente. Efesios 4:23 dice, y sean renovados en el espíritu de su mente. Todo tu ser va a cambiar, sí, pero ¿por dónde empieza? Por tu mente. Tus acciones no cambian. Si tú, por ejemplo, vienes a ser creyente y dices, ahora creo que tengo que venir a la iglesia y me porto de ciertas formas, probablemente algo no ha cambiado. Porque donde empieza todo es en tu mente. Empiezan a cambiar tus pensamientos. Ya no empiezas a pensar en ti, sino que empiezas a pensar en las personas. Empiezas a pensar en Dios, en la gloria de Dios, el amor a Cristo, el amor a las personas, el cómo me humillo para servir a otros. Eso empieza a ser más notorio en tu mente. Entonces así llegas a casa y no estás esperando que te sirvan, sino que quieres tú servir a otros. Llegas a tu trabajo y hay personas que te tratan mal y tú estás pensando, ¿cómo muestro que lo amo? Eso empieza a cambiar en tu vida. Es una vida completamente, ¿me están entendiendo? Es una vida distinta. Porque muchas veces puede ser que estemos aquí y digamos, la iglesia es un lugar donde voy a ser mejor persona. Y no es para eso. Es para que seas una persona completamente distinta. La iglesia se compone de personas que son completamente distintas a lo que eran antes. Que aún siguen dejando su pecado, pero algo muy fuerte se ha transformado por dentro. Tienen un corazón nuevo. Tienen una nueva tendencia a agradar a Dios. Pero todo empieza con nuestra mente. La forma que tenemos de pensar cuando nacemos necesita ser renovada, restaurada, y eso solamente lo va a hacer el Espíritu Santo en su vida diaria y a través de la palabra. Si hacemos esto, podemos, si estamos aprendiendo a Cristo, si estamos desechando esa vieja naturaleza, si estamos permitiendo que nuestra mente sea renovada, podemos experimentar esa nueva vida transformada que solamente Cristo nos da. Efesios 4:24 dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo más glorioso que ustedes van a ver en la vida. Ustedes pueden pensar, no, lo más glorioso que voy a ver es cuando mis hijos terminen la universidad, cuando yo logre este lugar, cuando llegue a tener esta cantidad de dinero. No, eso no va a ser lo más glorioso que van a ver. Lo más glorioso es ver cuando un pecador es transformado por Cristo. ¿Y qué pecador ustedes conocen mejor que todos? Ustedes. ¿Cuál es el pecador que tú conoces más? Tú. Solamente tú sabes cuántos pensamientos pecaminosos pasan por tu mente en el día. Solamente ustedes saben qué tan pecadores son. Así que si ven que algo está distinto en sus vidas, se van a maravillar y van a decir, este tiene que ser Dios. Pero si todo sigue como siempre, no hay nada de qué maravillarse. Como creyentes podemos maravillarnos, podemos darnos cuenta de que tenemos una vida nueva y puedo vivirla. Ahora puedo vivir una vida nueva, ya no tengo que vivir con resentimiento, ya no tengo que vivir sin perdonar a nadie, ya no tengo que vivir chismeando, ya no tengo que vivir en fornicación, ya no tengo que vivir en la homosexualidad.
Ya no tengo que vivir como con alcoholismo, ya no tengo que vivir así, puedo vivir una vida nueva. Gracias a Dios. Romanos 6:4 dice: tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Cuál es el poder que actúa en todos los creyentes? El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder, no es cualquier poder, es el poder. Y ese es el poder que está actuando en cada uno de ustedes que conoce a Cristo. Hemos sido creados para Cristo, en Cristo, para vivir en familia, no solos. Si ustedes piensan que van a lograr llegar muy lejos en la vida cristiana solos, se van a quedar en las puertas de la vida cristiana. Nos necesitamos mutuamente. Yo necesito ser exhortado, animado, consolado, y ustedes también. En el grupo pequeño, cuando estamos todos juntos, sirviendo, alabando, nos edificamos mutuamente. Necesitamos eso. Ahora, quiero que piensen en esto para terminar. Espero que lo tengan claro, en qué lugar estoy. ¿Estoy aprendiendo a Cristo? ¿Estoy permitiendo que mi ser se renueve? ¿Estoy luchando con el pecado? ¿O estoy en este lugar donde el pecado me pisotea día tras día, donde no pienso en nadie más, donde venir a la iglesia es un estorbo? ¿Dónde están? Si están aquí, espero que hoy tomen una decisión por Cristo. Y si están aquí, ¿qué están haciendo por los de este grupo? Porque si tú eres de Cristo y tú vas a tu casa y tú ves a tu familiar, o ves a tu compañero de trabajo, o ves a tu compañero de estudios, o ves a una persona por la calle, ¿tú sabes a dónde se va a ir esa persona? Se va a ir al infierno. Y si eso no conmueve tu corazón, algo anda mal. Algo anda mal. Hermanos, hemos nacido de nuevo para Cristo y tenemos el regalo de vivir una vida nueva. Y les pido que lo hagan, que vivan una vida distinta, una vida transformada, y que vayan por aquellos que necesitan conocer de Cristo. Porque ustedes son lo que Dios va a usar para llegar a ellos. Vamos a orar en este tiempo. Mi Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor Dios, y te quiero pedir por cada persona que el día de hoy ha escuchado este tema y nunca tomó una decisión por ti, no confía en ti, no te sigue, pero hoy día ha entendido que es pecador y que necesita seguirte. Y te pido, Padre, que en tu misericordia tomes el control, Señor Dios, lo ayudes en esta decisión que está tomando de seguirte, que él mismo pueda acercarse a un líder y le puede decir: ¿sabes qué? Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero poner mi confianza, mi vida entera en Cristo. Ya no quiero seguir el dinero, ya quiero seguirme a mí mismo como un Dios. Quiero seguir a Cristo. Y te pido por cada hermano creyente que está aquí y que está trabajando para ti y que está sirviéndote, no solamente en la iglesia, sino en su trabajo, en su familia, te está sirviendo, que lo ayudes y le des el poder tuyo para la obra. Y si han sido creyentes que han estado tan fríos, toca sus corazones. Sé que muchas veces toca los corazones con crisis, con pérdidas, con consecuencias por nuestros actos. Toca nuestros corazones para que podamos vivir para ti, porque hemos sido creados en ti, para ti y por ti. Te damos las gracias, Señor Dios, por tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida transformada. Toda la gloria es para ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.